Tras enterrar a su esposa, un millonario jubilado oye a un huérfano susurrar: «Vi que tu esposa no estaba muerta cuando cerraron el ataúd. Ahora debe elegir ignorar al fantasma o buscar la verdad». La niebla colgaba baja sobre el cementerio en la ladera, suavizando las hileras torcidas de lápidas envejecidas y ahogando el graznido agudo de los cuervos en lo alto. Un viento lento se deslizaba entre las verjas de hierro, trayendo consigo el aroma de los pinos y el amargor tenue de la tierra húmeda. Más allá de la verja oxidada, el último tañido de una campana resonaba como un latido que se apagaba en el silencio. Julián Serrano ajustó su abrigo y miró el montículo fresco de tierra bajo la lápida blanca. Isabel Serrano, descanso de la esposa más hermosa. Las letras estaban intactas, demasiado intactas. Aún no habían tenido tiempo de volverse recuerdo. No lloró, no ese día. Permaneció de pie, con las manos cruzadas tras la espalda como un viejo soldado, y miró más allá de la tumba de su segunda esposa hacia la lápida más pequeña y desgastada bajo el roble. Margarita Álvarez de Serrano. Sus pasos eran lentos, la hierba aún estaba cubierta de rocío y el barro tironeaba de sus zapatos. Se detuvo frente a la lápida y se agachó con el esfuerzo torpe de quien ha vivido demasiado tiempo solo, sin ayuda. Quitó una ramita caída del mármol y habló como si ella aún estuviera junto a él. Siempre me perdonaste, y yo siempre confundí eso con debilidad. Una vez me preguntaste si sabía ser bueno. Tal vez ahora lo sé, pero ya es tarde para demostrártelo. Se quedó allí un rato, dejando que el silencio se asentara, hasta que una voz suave sonó detrás de él. «Ella no está muerta, ¿sabe?» Julián se giró, sobresaltado. Una niña pequeña se encontraba a unos metros, enfundada en un abrigo raído, 2 tallas más grande, con un gorro de lana que le resbalaba por las orejas. Sus botas no combinaban. Tenía tierra bajo las uñas, pero sus ojos estaban despiertos, demasiado despiertos para alguien tan joven. «¿Qué dijiste?» Ella señaló la tumba recién hecha. «Isabel. Así se llamaba, ¿no?» Julián la miró fijamente. «¿Cómo lo sabes?» La niña dio un paso más cerca, pero se mantuvo fuera de su alcance. «Vivo aquí, allá», dijo, señalando el borde del cementerio, donde un cobertizo de mantenimiento oxidado se escondía entre los árboles. «Antes éramos mi mamá y yo, ahora solo yo». Julián se puso de pie, lentamente. «Eso no es una respuesta». La oí respirar. Sus manos se tensaron sobre el bastón. «¿Perdón?» La niña asintió, seria. «La noche antes de que cerraran la caja, yo ando por aquí a veces cuando oscurece. A mamá no le gustaba, pero ahora ya no hay quien me lo prohíba. Me acerqué, estaba acostada en el ataúd, y cuando me acerqué más oí una respiración suave, así como shh. No era fuerte, pero era real». La boca de Julián se secó. «Estás mintiendo». «No, señor». Sacó algo del bolsillo de su abrigo, un relicario de plata, pequeño y viejo pero bien pulido. Ella lo tenía en la mano, apretado, como si no quisiera soltarlo. Él lo tomó. El broche estaba roto, pero la inscripción seguía clara en el reverso: «A mi amada, por siempre». Julián casi retrocedió. Lo reconocía. Le había regalado ese relicario a Isabel una noche en Galicia, cuando aún fingían que su matrimonio significaba algo. La niña lo observó con atención. «¿Es suyo?» No respondió. Se dio la vuelta, aferrando el relicario como si fuera una reliquia. «¿Quién eres?», preguntó al fin. «Rosita». «¿Rosita qué?». Ella se encogió de hombros. «Solo Rosita. Mamá se llamaba Liana. Está allá», dijo, apuntando a una lápida modesta y agrietada cerca del muro del fondo. «Vivíamos en la parte de atrás de aquella camioneta azul hasta que se enfermó. Después aquí». Julián miró hacia el camino. Un vehículo de mantenimiento negro estaba allí, no azul, pero había huellas que llevaban a un parche de césped aplanado donde podría haber estado otro vehículo. «También vi a otros», añadió Rosita. «2 hombres vinieron tarde esa noche, con abrigos grandes. Uno tenía una pala. Yo los vi desde los árboles. Se la llevaron.
Julián se volvió hacia ella, entornando los ojos. ¿A quién se llevaron? A Isabel. Su voz no tembló. Abrieron la caja y la sacaron. Julián respiró hondo, sin darse cuenta de lo tenso que estaba. ¿Esperas que me crea eso? Ella no respondió. En cambio dijo, debería hablar con el padre Elías. Estaba raro ese día. Dijo que su piel no estaba fría, demasiado cálida, dijo él. Los ojos de Julián se agudizaron. Recordaba la pausa extraña que hizo el padre Elías al final de la ceremonia. Una vacilación justo antes de que cayera la tierra. Su teléfono vibró en el bolsillo del abrigo. Número desconocido. Atendió. ¿Señor Serrano?, preguntó una voz. Le habla la oficina del licenciado Blanco, el abogado de la herencia. Necesitamos su firma para confirmar la propiedad del reloj Lincoln. Alguien ha preguntado por él. Julián cerró los ojos. El reloj está en mi caja fuerte, dijo automáticamente, pero incluso mientras pronunciaba las palabras, algo dentro de él se resquebrajó. Volvió la mirada hacia Rosita. ¿Dijiste que respiró? Rosita asintió. Respiró y me miró. ¿Y qué decían sus ojos? La niña se quedó en silencio un largo momento, luego, que aún no había terminado. El cementerio estaba ahora más silencioso. El sol de la mañana se filtraba entre las ramas ralas, pintando vetas amarillas tenues sobre la piedra húmeda. Una neblina ligera flotaba donde el terreno descendía junto a la valla oeste, un lugar que el sol parecía no alcanzar del todo jamás. Julián Serrano volvió a estar de pie junto a la tumba de Isabel, pero no por ella, no del todo. Rosita había regresado, el mismo abrigo raído, los mismos ojos agudos, y lo observaba como un gato esperando que se abriera una puerta. «¿Volviste?», dijo ella, no sorprendida, no contenta, solo atenta. «Dijiste que debía hablar con el cura», respondió Julián. «¿Y no lo hiciste? Lo haré». Rosita ahora se agachaba, arrancando algunas briznas de hierba junto a la lápida. «Me quedé aquí esa noche», dijo, «después de que trajeron el ataúd, pero antes del funeral. Tenía frío. Mamá decía que la tierra devuelve un poco de calor si te quedas muy quieta. Así que vine». Julián la miró. «¿Dormiste junto al ataúd?» «No estaba dormida cuando lo oí», respondió ella. Su respiración. Julián soltó un suspiro brusco. Rosita... No fue solo el sonido, se movió. Eso lo congeló. Rosita se levantó y se sacudió las manos contra el abrigo. Tensó una mano, así, hizo un pequeño gesto con los dedos, como si intentara agarrar algo. ¿Y luego?, preguntó él, más bajo ahora. Metí la mano, no lo pensé, solo lo hice. Le toqué el pecho, aquí. Apretó la palma contra su propio esternón. Y respiró, una vez, profundo. Julián bajó la mirada, la mandíbula tan apretada que le dolía. Rosita sacó algo del bolsillo, el relicario plateado. «No lo robé», dijo, «lo tenía ella. Solo lo tomé cuando...» Dejó de moverse. Él lo tomó, esta vez con ambas manos. Sus pulgares hallaron la inscripción por memoria. «A mi amada por siempre, J». No lo había visto en años. Pensó que quizá ella lo había perdido o que lo había tirado. Dices que se movió, que respiró. ¿Por qué no se lo contaste a alguien? Rosita alzó las cejas. ¿A quién? ¿Al que la enterró? Se pasa media jornada borracho y olvida el resto. Julián entornó los ojos. ¿Tomás? Ella asintió. Él también estuvo esa noche. Deberías preguntarle sobre el hombre del abrigo largo. Julián no respondió. Sus dedos se cerraron con más fuerza sobre el relicario. Ella me miró, dijo Rosita de repente en voz baja, justo antes de volver a quedarse quieta. Tenía los ojos medio abiertos. No tenía miedo. Estaba furiosa. Julián levantó la vista de golpe. ¿Furiosa? Como si supiera que algo estaba mal, como si alguien se lo hubiera hecho. Una ráfaga leve se deslizó sobre ellos, lo justo para agitar las malas hierbas junto a las lápidas. El frío volvió, subiéndole por la espalda. «Necesito volver a casa», murmuró Julián. «¿Está cerca?», preguntó Rosita. «A 10 minutos caminando». Rosita ladeó la cabeza. «¿Puedo ir? No tocaré nada. Solo quiero calentarme. Mi tienda está empapada». Julián la observó, dudando.
Me siento junto a la puerta si eso le hace sentir mejor, añadió ella. Tardó más de lo que le habría gustado en asentir, pero finalmente lo hizo. Solo un rato. La casa estaba en silencio, a medio despertar como su dueño. El polvo suavizaba los bordes de los muebles. La pintura se descascaraba con cortesía. Rosita entró como quien pisa un museo. Se detuvo en el vestíbulo mirando la pared larga llena de marcos. La mayoría estaban vacíos, solo quedaban sombras donde antes colgaban. ¿Se cayeron?, preguntó. Julián siguió su mirada. Yo los bajé. ¿Por qué?, no respondió. Se dio vuelta por el pasillo. Por aquí. En la sala le dejó una manta y se fue al estudio a revisar la caja fuerte detrás de la estantería. La combinación giró por costumbre. La puerta se abrió. La caja estaba allí. El forro de terciopelo, pero no el reloj. Se quedó inmóvil. Desplegó la tela con lentitud, metódico, vacía. Se le cortó la respiración. Permaneció largo rato de pie, mirando el hueco donde debería estar la reliquia, el reloj que, decían, había pertenecido a Abraham Lincoln, el símbolo sobre el que construyó su mito. Desaparecido. Regresó a la sala. Rosita estaba acurrucada en el borde del sofá, las piernas recogidas, mirando la chimenea como si esperara que cobrara vida. No dijo nada, ella tampoco. Entonces, sin girar la cabeza, preguntó, ¿usted también perdió algo? Él la miró. ¿Por qué preguntas eso? Tiene la misma cara que mamá cuando le quitaron su collar, primero vacía, luego como hueca. Perdí un reloj, dijo seco. ¿Importante? No respondió. Después de un momento, Rosita sacó algo de su abrigo, un papel doblado, se lo entregó. Un dibujo infantil hecho con crayón en el reverso de un recibo de cafetería. Una mujer en una caja de madera, los ojos abiertos. Una niña a su lado, el relicario en la mano de la mujer, brillante. Y algo más en su muñeca, un círculo marcado en gris oscuro. Julián lo sostuvo como si fuera una prueba forense. ¿Tú lo dibujaste? Esa noche pensé que lo olvidaría, pero número. Él dobló el dibujo con cuidado y lo guardó en el abrigo. Creo que necesito hablar con alguien, dijo al fin. ¿Con quién?, preguntó Rosita. Con el sacerdote. Ella asintió como si tuviera sentido. Julián buscó su teléfono y marcó el número del viejo párroco que había dirigido el funeral de Isabel. Sonó 2 veces. ¿Sí? ¿Padre Elías? Una pausa. Julián Serrano. Ha pasado tiempo. Julián se inclinó apoyando el codo sobre la encimera. Sí, solo quería darle las gracias por oficiar la misa. De nada. No estaba seguro de si le dio consuelo. Julián dudó. Ya no estoy seguro de creer en nada. Hubo silencio un instante. Luego Elías habló, más lento. Hubo algo en ese servicio que no me dejó tranquilo. Julián frunció el ceño. ¿A qué se refiere? Cuando me incliné sobre el ataúd para rezar, juro que sentí calor en sus labios. Julián contuvo la respiración. ¿Cómo dice? Quizá fue nada, imaginación, o cómo estaba el aire ese día, pero llevo más de 40 años enterrando gente y nunca vacilé como entonces. Julián apretó el teléfono. ¿Por qué no dijo nada? La voz del sacerdote se volvió un susurro. Porque ese día no confié en mi instinto, pero quizá usted todavía puede confiar en el suyo. La llamada terminó. Julián se quedó mirando el auricular largo rato, con el tono de línea sonando bajo, como una advertencia. Al levantarse, Rosita lo miró desde el sofá y dijo en voz baja, «Si ella no está en la tumba, ¿dónde cree que fue?». Julián no respondió, porque no lo sabía, pero de pronto necesitaba averiguarlo. La lluvia golpeaba suavemente los ventanales altos, demasiado leve al principio como para notarse. Los árboles afuera se mecían con el viento, sus ramas desnudas rascando la fachada como dedos viejos buscando una grieta en la pared. Dentro de la casa, el calor no alcanzaba del todo las esquinas. Julián estaba sentado al borde de su escritorio, en el despacho. El forro de terciopelo seguía abierto frente a él, arrugado ahora, inútil, vacío. No se había movido desde que volvió del salón. El fuego se había extinguido hacía horas. Pasó el pulgar por la hendidura donde debería estar el reloj. Ya no estaba, no perdido, no prestado,
No había abierto esa caja fuerte en semanas. No lo necesitaba. Hay cosas que uno no revisa a menos que sea necesario, como una tumba. Un golpe seco sonó desde el pasillo. Rosita se asomó al borde del despacho como un gato que no está seguro de ser bienvenido. ¿Tiene té?, preguntó suavemente. Julián parpadeó, sorprendido por su voz. Asintió una vez, vagamente. Ella desapareció. Unos minutos después, se oyó el clic de la estufa y el crujir de latas abriéndose. Se movía por la casa como si no perteneciera a nadie. Tal vez sabía que era cierto. Cuando regresó, él no se había movido. Ella colocó una taza humeante en la esquina del escritorio y se sentó en el suelo, junto a la ventana, con las piernas cruzadas. «No toqué nada», añadió. Julián levantó la vista. «Lo sé». Rosita bebió de su taza. «Está enfadado», dijo tras una pausa. «Pero no conmigo, con alguien más». Julián habló al fin. Ella tenía una llave. «¿Isabel?», asintió. «Se la di. Hace años». «¿Cree que volvió?». «No necesitaba hacerlo. Nunca se fue». Se levantó del escritorio y cruzó la habitación hasta un armario que no abría desde hacía mucho. Se arrodilló, abrió el cajón inferior y sacó un pañuelo de lino doblado. Dentro, entre dos hojas de papel encerado, había una carta. La desplegó. La letra de Maruja, su antigua ama de llaves. La carta había llegado una semana antes del funeral. Arrugada, sin enviar, escondida entre facturas, sin abrir. «Señor, siento tener que irme así. Sé que usted confía en ella, pero la he visto tomar cosas. Vi el reloj en sus manos, envuelto en rojo, hace 2 noches. Ella no sabía que yo estaba ahí. Nunca lo sabe, tenga cuidado». La leyó 2 veces antes de alisarla sobre el escritorio. «Debí haberla leído antes», murmuró. Rosita lo observaba, sin moverse. «Una vez me preguntó», dijo Julián, «si perdiera el reloj, ¿también perdería lo que significa?». Rosita ladeó la cabeza. «¿Y qué significaba?». Julián miró fijamente la chimenea apagada. Era la prueba de que alguna vez fui alguien en quien se podía confiar, que representaba algo. ¿Necesitaba un objeto para demostrar eso? Parece que sí. Tomó el forro vacío de terciopelo y lo dejó caer de nuevo en la caja fuerte, cerrándola lentamente. «Lo quería», dijo en voz alta, no a Rosita, tal vez ni siquiera a sí mismo. «Lo quería más de lo que me quería a mí». «¿Se lo llevó?», preguntó Rosita. «Sí». El silencio cayó entre ambos. Luego Rosita metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño trozo de metal, doblado. «Lo encontré debajo de la alfombra, en su cuarto», dijo. «No estaba buscando nada, solo se me cayó un calcetín». Julián tomó el objeto. Era el broche curvado del reloj, con el mismo acabado de latón cepillado que tenía su reliquia. Todavía guardaba un leve calor. Lo giró entre sus dedos. «Lo estaba planeando», susurró. Rosita se levantó y se acercó a la estantería. Su dedo recorrió los lomos polvorientos de los libros sin leer. «Mi mamá solía decir que la gente no roba cosas, roba significados». Julián la miró. «Decía que lo único peor que perder algo es darte cuenta de que esa persona nunca lo vio como tú lo veías». La observó, no tanto por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, como alguien que ya lo había vivido. Entonces Rosita señaló un cuaderno encuadernado en cuero, metido entre 2 manuales fiscales. «¿Y eso?». Julián lo sacó de la estantería. «Fue un regalo de Margarita, hacía décadas. No lo había abierto en años. Dentro, una nota escrita en su cursiva limpia. Cuando los símbolos se rompen, construye otros nuevos con tus propias manos». Se sentó lentamente. «¿Ella lo dijo?», preguntó Rosita. «Numberlaw escribió, pero nunca la escuché». Se quedaron en el silencio que siguió, no pesado, sino intencionado. Finalmente Rosita preguntó: «¿Y ahora qué?». Julián la miró. El relicario de plata brillaba tenuemente en su cuello. Se lo había puesto en algún momento después del dibujo. «Tengo que encontrarla», dijo. «¿Para recuperar el reloj?». «Number, eso ya no importa». «Entonces», para hacerle una sola pregunta. Rosita no insistió. Asintió y bebió otro sorbo de té. Julián miró por la ventana. La lluvia había cesado, pero el cielo aún no se había despejado.
La nieve había comenzado a caer de nuevo, silenciosa y fina como harina tamizada. Suavizaba los contornos de las lápidas antiguas y convertía la noche en un susurro. El viento se había calmado, pero el frío se aferraba con fuerza, como algo que escucha. Julián se apoyaba en su pala al borde de la tumba de Isabel. Había esperado hasta bien pasada la medianoche, cuando incluso los borrachos del pueblo ya habían encontrado camas o bancos donde morir. Rocío se había quedado dormida bajo una manta de lana junto a la chimenea. Le dejó una nota. No te preocupes, volveré pronto, probablemente. Ahora, de pie sobre lo que el mundo llama el último descanso, no sentía que nada hubiera terminado. Si estás ahí dentro y todo esto no es más que un cuento de niños, cerraré la tapa otra vez, murmuró. Te dejaré dormir. Hundió la pala en la tierra endurecida por la nieve. Pero si no lo estás... Cada palada era más difícil que la anterior. La tierra, ya removida una vez, se resistía como si no quisiera ser perturbada de nuevo. Su aliento se convertía en vaho. Le ardían las articulaciones. La última vez que había sostenido esa pala fue cuando Margarita falleció. Entonces también había cavado la primera palada, por orgullo o por culpa, tal vez por ambas. Tal vez fueran lo mismo. Pasó media hora. Luego, una hora. La nieve le nublaba las gafas y se le pegaba al cuello del abrigo. Al fin, la pala golpeó algo hueco. Se arrodilló y apartó la tierra helada con las manos. La tapa del ataúd, madera lacada en blanco, impecable, intacta, casi. Allí, una delgada astilla de metal se había abierto en la unión. Parecía haber sido vuelto a cerrar. Mal los dedos de Julián dudaron. Luego se afirmaron. Levantó la tapa. Nada, ni cuerpo, ni almohada de satén, ni rastro de Isabel, solo un trozo de papel, enrollado como una hoja muerta, húmedo pero legible. 4 palabras escritas con su letra Sigue cavando, J. Julián exhaló sin darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Las rodillas le fallaron un instante y se sostuvo en el borde de la tumba. No dijo nada durante un buen rato. El papel se arrugó en su mano, la tinta corriéndose donde la nieve lo tocaba, pisadas crujieron detrás de él. No se giró. No deberías estar aquí, dijo sin emoción. Te seguí, respondió Rocío. Tu nota era una mierda. Ahora sí se volvió. Llevaba un abrigo demasiado grande y arrastraba una linterna con el cristal rajado. Señaló hacia la línea de árboles. Anoche había luces allí, una furgoneta sin matrícula. La vi. Julián entornó los ojos. ¿Estás segura? No estoy ciega. Él asintió hacia el ataúd abierto. Se la llevaron. Ya me lo imaginaba, dijo Rocío. Se la llevaron. Julián salió de la tumba, con los huesos crujiéndole por el frío. ¿Lo viste? No todo, solo sombras. 2 hombres. Uno cargaba algo, el otro sostenía algo brillante. Julián se detuvo. ¿Brillante? Metal. Podría haber sido una pala, o una barra, o un arma. Guardaron silencio, sus alientos flotando entre ellos como espectros. Julián volvió la vista hacia el ataúd vacío. Cuando me casé con ella, me preguntó qué era lo que más temía. Rocío no se movió. Le dije que la traición, que si alguien a quien amaba me miraba a los ojos y me mentía, no lo superaría jamás. ¿Te mintió? Julián negó con la cabeza. Dejó esa nota. ¿Qué dice? Se la entregó. Rocío la leyó y luego alzó la vista. ¿Y qué significa? Creo que significa que siga cavando, respondió él. Tras ellos una ráfaga de viento agitó los árboles. Rocío se movió, mirando al suelo. Hay sangre en la verja, dijo de pronto. Julián siguió su mirada. Justo más allá del sendero, cerca del muro de piedra que rodeaba el cementerio, una fina línea de rojo oscuro marcaba la nieve. 3 gotas, quizás 4, antes de perderse entre la maleza. «Alguien se ha hecho daño», dijo Rocío, «o quiere que lo pensemos». Se quedaron un instante más. Entonces, una voz a sus espaldas dijo, «Estáis allanando propiedad privada». Julián se giró, aún con la pala en la mano. Una figura se alzaba bajo el arco de entrada, linterna en una mano, revólver en la otra. «Tomás», dijo Julián con una sonrisa cansada, «¿aún en el turno de noche?» El hombre gruñó. «Rompiste el pestillo».
Lo forcé, respondió Julián, tal como tú me enseñaste. Academia de Zaragoza, 1973, ¿recuerdas? Tomás gruñó otra vez, esta vez con un atisbo de respeto. No voy a preguntar qué encontraste. Entonces no lo hagas, replicó Julián. Tomás bajó la linterna, aunque no guardó el arma. Lo que está enterrado en este pueblo rara vez está donde creemos. Se dio la vuelta y se alejó sin más palabras. Julián lo observó marcharse. Rocío le tiró del abrigo. ¿Y ahora qué hacemos? Julián miró hacia la tumba abierta. Habló en voz baja, como a la propia tierra. Si ella salió por su propio pie, si me dejó aquí enterrado con nada más que mentiras, la encontraré. ¿Y si no mintió?, preguntó Rocío. Él la miró a los ojos. Entonces pasaré el resto de mi vida haciendo las paces con el hombre que la dejó ir. La nieve había desaparecido al amanecer, derretida sobre la hierba quebradiza y la piedra agrietada que formaban el jardín trasero de Julián. El cielo seguía gris, bajo y pesado, como si también él tuviera algo que confesar. Dentro de la casa, el silencio se apretaba más que de costumbre. Julián estaba en el pasillo con un marco de fotos en las manos. El cristal estaba cubierto de polvo. Sus dedos dejaron marcas al pasarlo por el rostro de Margarita. Ella sonreía en la foto, no para la cámara, no con grandes gestos. Solo esa sonrisa leve, serena, la que siempre llevaba cuando creía que nadie la miraba. Siempre parecía que estaba esperando, murmuró. Rocío lo observaba desde el pie de las escaleras. ¿Por qué la quitaste? Julián la miró. Incomodaba a alguien. ¿A quién? No respondió. En lugar de eso, entró en el salón, la habitación que una vez había pertenecido a Margarita. Con los años se había convertido en un cuarto para todo. Libros sin leer, facturas antiguas, clavos vacíos en la pared. Apoyó el marco junto al aparador, sin colgarlo todavía. Vivió en esta casa más que nadie, dijo. La limpió, la calentó, la llenó de vida, y yo la dejé convertirse en una sombra. Rocío no dijo nada. Se sentó en el borde del sillón, con las piernas balanceándose ligeramente sobre el suelo. Julián se giró hacia la estantería y sacó un ejemplar de Hojas de hierba con el lomo desgastado y agrietado. A Margarita le encantaba ese libro. Lo hojeó sin pensar hasta que algo cayó de entre las páginas. Un sobre doblado, su nombre en la portada, con la letra de ella. Se quedó inmóvil. La solapa nunca se había sellado. El pliegue era leve, apenas marcado. Lo abrió lentamente. Julián, nunca le preguntaste su nombre. Esperé a que lo hicieras. Pensé que tal vez llegaría un día, en el desayuno, o en una de esas noches en que no podías dormir. Pero nunca lo hiciste. No te culpo. Sé lo que cuesta el silencio, porque yo también lo pagué. Si algún día encuentras esto y ella sigue por ahí, tal vez deberías preguntarle su nombre, tal vez deberías decirlo en voz alta. Julián se sentó. El papel temblaba entre sus manos. Lo leyó 2 veces, luego una tercera, como si las palabras pudieran cambiar. ¿Escribió eso para ti?, preguntó Rocío en voz baja. Él levantó la vista. ¿Qué quieres decir? Dice, si ella sigue por ahí. ¿Se refería a Isabel? Julián no respondió al instante. Luego dijo, creo que sí. Rocío se inclinó hacia adelante. ¿Entonces Isabel era su hija? Julián asintió despacio. Encaja, había señales, solo que no quise verlas. ¿Qué tipo de señales? Él miró hacia la repisa de la chimenea. Hay una foto en alguna parte. Se levantó y abrió un cajón del aparador. Tuvo que rebuscar un poco hasta que encontró una caja pequeña con fotos sueltas, bordes amarillentos, esquinas dobladas. Pasó las imágenes rápidamente hasta detenerse en una. Era Margarita, más joven, con una chaqueta de pana, de pie sobre la nieve. A su lado, una niña de unos 5 años le agarraba la mano. Su rostro estaba de perfil, pero los ojos eran inconfundibles. Rocío miró por encima de su hombro. Es ella. Julián dio la vuelta a la foto. Una nota tenue escrita a lápiz. Último invierno antes de conocerte. M. Aplastó la foto contra la mesa y apoyó las manos. No quería una niña, dijo. Esa es la verdad. Me convencí de que ya era muy mayor, muy egoísta. Margarita nunca me forzó.
Dijo que podíamos construir algo nuevo, solo los dos. Rocío lo miró con una mezcla de empatía y desconfianza. ¿Y entonces simplemente te olvidaste de que existía? Lo intenté. Rocío no dijo nada más. Pero no hizo falta. Ese mismo día Julián se encontró en las afueras del pueblo, cruzando los portones oxidados de una vieja residencia de ancianos. ¿Visita o ingreso?, preguntó la recepcionista. Visita. Ramón Campos. Ella revisó el registro. Habitación 204. Todavía está lúcido en su mayoría. Julián asintió y subió las escaleras. Ramón estaba sentado en un sillón reclinable con un crucigrama sobre las piernas y una lupa sujeta a las gafas. Julián Suárez, dijo sin levantar la vista. Sí, hacía años que no te veía. Pensé que estabas muerto o te habías hecho rico. Un poco de ambas, respondió Julián sentándose frente a él. Ramón lo miró ahora. ¿Qué te trae por aquí? Margarita. Ramón dejó el crucigrama a un lado. Se merecía algo mejor de lo que tuvo. Lo sé. Me habló de la niña. Una vez le pregunté si tú alguna vez la habías aceptado. La mandíbula de Julián se tensó. ¿Y qué te dijo? Que hiciste espacio en la casa, pero no en el corazón. Julián asintió una vez, despacio. Me dejó una carta. La mirada de Ramón se suavizó. Escribía muchas de esas. ¿Alguna vez te dijo el nombre de la niña? Ramón se recostó. Dijo que se llamaba Isabel y me hizo prometer que no diría una palabra a menos que tú preguntaras. Julián soltó el aire que llevaba tiempo conteniendo. Dijo que tenía miedo, que si tú sabías la verdad, te cerrarías, como una caja fuerte, y que prefería tener la mitad de tu amor, antes que nada. Le di menos de la mitad, susurró Julián. Ramón no lo contradijo. De vuelta en la casa, la luz empezaba a apagarse. Rocío había encendido el fuego de nuevo. Julián se quedó en el pasillo, mirando el espacio vacío donde antes colgaba la foto de Margarita. Levantó el marco y, con manos cuidadosas, lo colocó otra vez en su sitio. Retrocedió un paso. Ya está en casa, dijo. Rocío levantó la vista desde el suelo. ¿Cómo se llamaba? Julián sonrió, casi. Margarita. No, la niña, su hija, su voz se quebró apenas. Isabel. Rocío miró al fuego. Bueno, dijo, creo que ya es hora de que empecemos a decir su nombre. El edificio del ayuntamiento se encorvaba en las afueras del pueblo como un viejo juzgado olvidado, cubierto de hiedra, descolorido por el sol y, aún así, vibrando con el zumbido sordo del papeleo interminable. Dentro, el aire olía a tinta seca y a intenciones más frías aún. Las luces del techo parpadeaban con ese titileo que sugería que nada había cambiado allí en décadas. Julián firmó su nombre en el libro de registro polvoriento del mostrador. No dijo mucho, no hacía falta. La mayoría en el pueblo sabía quién era, o al menos quién había sido. La funcionaria de turno, una mujer mayor con gafas gruesas y la postura de quien ha sobrevivido a 3 alcaldes, levantó la vista cuando se acercó. «Has vuelto», dijo. «¿Buscas algún papel?» Los hombres de mi edad suelen venir a quejarse de los baches. «Tal vez lo haga después», respondió Julián. «Ahora necesito los registros de traslado de entierro de la semana en que murió Isabel Suárez». Sus ojos se entrecerraron apenas. «Recuerdo su ceremonia, silenciosa, privada, apenas hubo nadie. Él no dijo nada. Ella consultó su terminal, tecleando como quien aún preferiría una máquina de escribir. Normalmente tendrías que estar listado como familiar directo para acceder a esos archivos. Soy su marido. Una pausa larga. Luego, eso no es lo que dice el formulario. Julián frunció el ceño. ¿Perdón? Ella giró ligeramente la pantalla hacia él. El contacto familiar que figura aquí es Lorenzo Cano, firmó como coordinador legal. ¿Quién demonios es ese? Ni idea, respondió ella. Pero está notariado. Julián se inclinó hacia la pantalla. La fecha junto a la entrada, un día antes del funeral. Retrocedió un paso sintiendo un frío mayor que al entrar. ¿Tienen los registros con marcas de tiempo del equipo de traslado? Ella asintió y deslizó por el mostrador una carpeta descolorida. Las cifras saltaron a la vista. Cuerpo liberado del hospital, 22:30. Llegada a la funeraria, 1:15. Casi 3 horas sin explicación. ¿Nadie se preguntó qué pasó en ese tiempo? Murmuró.
Ella se encogió de hombros. Yo archivo lo que me dan. Si quiere más, tendrá que hablar con la funeraria. No le dio las gracias, solo se marchó. Rocío lo esperaba fuera, sentada en los fríos escalones de piedra, jugueteando con la correa de su mochila. No se suponía que vinieras, dijo Julián. Caminas como alguien que intenta desaparecer. Imaginé que necesitarías apoyo. Casi sonrió. ¿Has encontrado algo? De sobra. La funeraria quedaba a solo unas calles. El frente estaba bordeado de setos perfectamente recortados y un mástil que no ondeaba bandera alguna desde hacía años. La campanilla sobre la puerta sonó una vez, demasiado suave, demasiado ensayada. Julián se acercó al mostrador. El hombre detrás era Enrique, calvo, ligeramente encorvado y con un olor tenue a clavo y lejía. «Señor Suárez», dijo Enrique, no lo esperaba. «Mejor, necesito ver las grabaciones de seguridad». Enrique parpadeó. «Eso no entra dentro del protocolo. Tampoco lo es enterrar un ataúd vacío». Enrique se removió, tosió en la manga. «Hacemos lo que indica la familia, siempre». Julián dio un paso más. «¿Viste el cuerpo, Enrique?» «Yo...» «Sí». La mirada de Julián no se movió. ¿Respiraba? Enrique apartó los ojos. Parecía muerta, fría, inmóvil. Con eso me bastó. Julián sacó de su abrigo el nombre escrito en el registro de entierro. Lorenzo Cano. «¿Quién es?» Enrique dudó. «Vino con ella. Dijo ser su primo. Tenía documentación. Todo cuadraba. Yo no hago preguntas, pues empieza a hacerlas». Rocío tiró del abrigo de Julián al salir del edificio. «Hay una cámara en la parte trasera», susurró. «Vi la luz parpadeando la última vez que estuvimos aquí». La siguió por el callejón, donde una cámara oculta sobre la pared cubierta de hiedra proyectaba un diminuto punto rojo. Julián volvió a tocar el timbre. Esta vez, Enrique los condujo a la oficina trasera. El equipo de monitores parecía sacado de otra época, pero el archivo estaba intacto. «¿Qué noche?», preguntó Enrique. Julián dio la fecha. Enrique rebobinó y ahí estaba. A las 00:47, una SUV negra se detuvo en la entrada trasera. La puerta trasera del vehículo se abrió. Isabel bajó, por su propio pie. Llevaba un abrigo gris largo, su rostro pálido pero alerta. Viva. Un hombre la siguió. Alto, anguloso, con el rostro oculto bajo una boina y una bufanda. Llevaba una caja pequeña, de cuero rojo con un cierre de latón. Julián se inclinó más. La caja, su reloj, pulsó pausa. «Quiero esa grabación», dijo. Enrique no discutió. De vuelta en la casa, Rocío estaba hecha un ovillo sobre la alfombra, abrazándose las rodillas frente al fuego. «Se fue», dijo, «por su cuenta». Julián permanecía de pie junto a la ventana, viendo el viento sacudir los setos. No solo se fue, se marchó con él. Y con eso. ¿El reloj? Julián asintió lentamente. Lo usó para robar algo más que dinero. ¿El qué? Mi nombre, mi confianza, tal vez incluso mi silencio. Rocío miró la pantalla otra vez. Él no era tu primo, ¿verdad? Number. Entonces, ¿quién era? Julián se giró hacia ella. Pienso averiguarlo. Empezó por la matrícula. El marco de la placa apenas se distinguía en el video, pero era suficiente. Julián aún conservaba contactos de sus tiempos en logística, gente que no había olvidado favores. 2 horas después, recibió una llamada. El coche está registrado a nombre de León Crespo. Última dirección conocida, la Ribera Alta. Algo me dice que no durará mucho allí. Algo me dice que llegaré antes, respondió Julián. Cuando llegó a la casa, la luz del porche estaba apagada. El camino de entrada, vacío. La puerta principal, entreabierta. Entró lentamente. Ni un sonido, ni un indicio de vida. Sobre la chimenea colgaba una foto. Isabel, riendo, más joven, más luminosa, libre. En la mesa de centro había un formulario médico a medio completar. El nombre Isabel M. Cano. Junto a él, una nota. Nunca debiste seguirme hasta aquí. Julián la recogió. Detrás de él, una tabla del suelo crujió. El edificio del ayuntamiento se agazapaba en las afueras del pueblo como un juzgado olvidado, cubierto de hiedra, descolorido por el sol y aún así vibrando con los ritmos apagados del papeleo constante.
Dentro, el aire olía a tinta vieja y a intenciones más frías. Las luces del techo zumbaban con ese parpadeo que sugería que nada había cambiado allí en décadas. Julián firmó su nombre en el registro polvoriento del mostrador. No dijo mucho, no hacía falta. La mayoría en el pueblo sabía quién era o quién había sido. La funcionaria de guardia, una mujer mayor con gafas gruesas y la calma de quien ha sobrevivido a 3 alcaldes, levantó la vista cuando se acercó. «Has vuelto», dijo. «¿Buscas algún papeleo? Los hombres de mi edad solo vienen a quejarse de los baches». «Tal vez lo haga después», respondió Julián. «Ahora necesito los registros de traslado de entierro de la semana en que murió Isabel Suárez». Sus ojos se entrecerraron apenas. Recuerdo su funeral, silencioso, privado. Apenas hubo nadie. Él no respondió. Ella tecleó con la lentitud de quien aún prefiere las máquinas de escribir. «Normalmente necesitas estar registrado como familiar directo para pedir esos archivos. Soy su esposo». Una pausa larga. Luego, «Eso no es lo que dice el formulario». El ceño de Julián se frunció. «¿Cómo?». Ella giró ligeramente la pantalla hacia él. «El contacto familiar registrado es un tal Lorenzo Cano. Firmó como coordinador legal. ¿Quién demonios es ese?». «No lo sé», dijo ella, «pero está notariado». Julián se inclinó más. La fecha, junto a la entrada, un día antes del funeral, retrocedió un paso, sintiendo más frío que al entrar. «¿Tienen los registros con hora del equipo de transporte?». Ella asintió y deslizó una carpeta desgastada sobre el mostrador. Los números saltaron a la vista. Cuerpo liberado del hospital, 22:30. Llegada a la funeraria, 01:15. Casi 3 horas sin explicación. «¿A nadie le pareció extraño?», murmuró. Ella se encogió de hombros. «Yo archivo lo que me entregan. Si quieres más, habla con la funeraria». No le dio las gracias. Solo se fue. Rocío lo esperaba fuera, sentada en los escalones de piedra, jugando con la correa de su mochila. «No deberías haber venido», dijo Julián. «Caminas como quien quiere desaparecer. Pensé que necesitarías apoyo». Casi sonrió. «¿Has encontrado algo?». «Mucho». La funeraria estaba a unas pocas calles. El frente tenía setos perfectamente recortados y un mástil sin bandera desde hacía años. La campanilla sobre la puerta sonó una vez, demasiado suave, demasiado ensayada. Julián se acercó al mostrador. El hombre detrás era Enrique, calvo, encorvado, con un leve olor a clavo y lejía. «Señor Suárez», dijo Enrique, «no lo esperaba». «Mejor, necesito ver las grabaciones de seguridad». Enrique parpadeó. «Eso no es parte del protocolo. Tampoco lo es enterrar un ataúd vacío». Enrique se removió, tosiendo en la manga. «Hacemos lo que indica la familia. Siempre». Julián se acercó un paso más. «¿Viste el cuerpo, Enrique?». «Yo... sí». La mirada de Julián no se movió. ¿Respiraba? Enrique apartó la mirada. Parecía muerta, fría, quieta. Eso bastó. Julián sacó el nombre del formulario del abrigo. «Lorenzo Cano». «¿Quién es?». Enrique vaciló. «Vino con ella. Dijo ser su primo. Trajo documentos». Todo coincidía. No hago preguntas. «Deberías empezar a hacerlas». Rocío tiró de su abrigo al salir. «Hay una cámara atrás», susurró. «La vi parpadear la última vez». Lo guió por un callejón. Sobre una pared cubierta de hiedra, una cámara proyectaba un pequeño punto rojo. Julián volvió a tocar el timbre. Esta vez, Enrique los llevó a la oficina trasera. El sistema de monitores parecía sacado de otro siglo, pero el archivo estaba allí. «¿Qué noche?», preguntó Enrique. Julián le dio la fecha. Enrique rebobinó, y allí estaba. A las 00:47, una SUV negra se detuvo en la entrada trasera. La puerta del vehículo se abrió. Isabel bajó, por su cuenta. Llevaba un abrigo gris largo. Su rostro estaba pálido, pero despierto. Viva, un hombre la seguía, alto, delgado, con el rostro cubierto por una boina y una bufanda. Llevaba una caja pequeña, cuero rojo, cierre de latón. Julián se inclinó. La caja, su reloj, pulsó pausa.
Quiero esa grabación, dijo. Enrique no discutió. En casa, Rocío se acurrucaba junto al fuego con los brazos rodeando las rodillas. Se fue, dijo. Por su propio pie. Julián miraba por la ventana viendo el viento sacudir los setos. No solo se fue, se marchó con él, y con eso. ¿El reloj? Julián asintió despacio. Lo usó para robar algo más que dinero. ¿Qué? Mi nombre, mi confianza. Tal vez incluso mi silencio. Rocío volvió a mirar la pantalla. No era tu primo, ¿verdad? Number. ¿Entonces quién? Julián la miró. Pienso averiguarlo. Empezó por la matrícula. El marco, apenas visible en el vídeo, bastó. Aún tenía contactos de sus días en logística, gente que recordaba favores. 2 horas después, recibió una llamada. El coche está a nombre de León Crespo. Última dirección, la Ribera Alta. Algo me dice que no estará mucho tiempo ahí. Algo me dice que llegaré antes, respondió Julián. Cuando llegó, la luz del porche estaba apagada, la entrada vacía, la puerta principal entreabierta. Entró con cuidado, silencio, nada de vida. Sobre la chimenea, una foto. Isabel, riendo, más joven, más libre. En la mesa de centro, un formulario médico a medio completar. Nombre, Isabel M. Cano. Junto a él, una nota. Nunca debiste seguirme hasta aquí. La recogió. Detrás de él, una tabla del suelo crujió. Volvió a crujir. Julián se congeló, pero nadie entró. Ninguna confrontación repentina. Solo la casa respirando sola. Acomodándose al silencio, como hacen los lugares abandonados, miró de nuevo la nota en su mano. La tinta era firme, deliberada. Isabel la había escrito sabiendo que él llegaría. Siempre supo hasta dónde él la seguiría, incluso ahora. En casa, el fuego se había reducido a brasas. Rocío tenía un libro en el regazo, uno de los antiguos manuales de escultura de Margarita. Apenas levantó la vista cuando él entró. «Te has tardado», dijo. Julián dejó la nota y el formulario sobre la mesa en silencio. No se quitó el abrigo. Sus ojos estaban vidriosos, indescifrables. «Encontré algo», añadió Rocío en voz baja. Eso sí lo sacó de su trance. Estaba limpiando la estantería del garaje, la de las herramientas y libros viejos. Pensé en tirar lo que estaba podrido. Entonces abrí esto. Le entregó el libro de escultura, marcado por los años. De su interior cayó una hoja doblada. Julián la atrapó al vuelo. La letra era de Margarita. No la abrió enseguida. La miró como si fuese una bomba. «No fue mi intención encontrarla», dijo Rocío. Él asintió apenas y se sentó. Sus dedos desdoblaron la carta lentamente. La tinta se había corrido en una esquina, pero el resto era nítido, demasiado. «Julián, hay verdades que nunca me atreví a decir en voz alta. Esta es la que más noches me ha robado. Isabel es mi hija. La tuve antes de conocerte. No te lo dije porque sabía que te irías. O peor aún, te quedarías y nunca la verías de verdad. Pensé que si te amaba lo suficiente, la verdad se haría más pequeña. Pero solo creció, año tras año, cada vez que ignoraste su nombre. Si un día preguntas, entonces tal vez no sea demasiado tarde». El pecho de Julián se cerró. La carta resbaló de sus manos. Rocío se acercó. «¿Julián?» Pero él ya estaba encorvado contra el sofá, mano en la rodilla, respiración entrecortada. «La amaba», susurró. «Yo la amaba». Rocío esperó. Dejó que el silencio hablara. «Y la odiaba», añadió con los ojos húmedos. «Pero era la hija de Margarita todo este tiempo». Se cubrió el rostro. «Vivía bajo mi techo. Compartí mi cama. Me decía que era misteriosa, complicada. Pero nunca pregunté por qué se parecía tanto a alguien que no podía soltar». Rocío habló suave. «¿Isabel lo sabía?» «No lo sé», murmuró. «Que Dios me ayude si lo sabía. Y peor si no». Ella recogió la carta, la leyó entera. Luego la dobló con un cuidado reverente. «No se suponía que la encontraras», dijo. «Pero creo que Margarita la dejó sabiendo que algún día la necesitarías más que leerla». Él asintió apenas. A la mañana siguiente, Julián visitó una pequeña casa en calle Almendros. Setos salvajes y campanas de cerámica que no sonaban hacía años. Una mujer mayor abrió la puerta. Elisa, bajita, mirada afilada, delantal manchado de harina y recuerdos. «Tú eres Julián», dijo sin preguntar. «Sí, supongo que vienes por ella».
¿Margarita? Soltó una risa breve, no cruel, sino cansada. Number por la chica. Se sentaron en la cocina. El sol entraba por cortinas amarillas, el polvo bailaba como secretos viejos. Solía cuidar de Isabel, dijo Elisa. Cuando Margarita trabajaba en la biblioteca, la dejaba conmigo y prometía volver antes de medianoche. Julián miraba su té intacto. ¿Te pidió que me lo ocultaras? No hizo falta, nunca preguntaste. Querías a Margarita, pero no a la parte de ella que te recordaba que ya había vivido antes de ti. Él desvió la mirada. Pensé que lo sabías, añadió Elisa. Todos esos años, la forma en que Isabel te miraba, no como una hija, pero tampoco como una extraña, algo torcido, algo que no podía nombrar. Se estremeció. Lo dices como si estuviera roto. Lo digo como si fuera inevitable. Esa noche, Julián volvió a casa y se sentó en el estudio. Volvió a mirar la foto de Margarita, de nuevo en su lugar. Su mirada era suave, no perdonaba, no acusaba, solo permanecía. Abrió el cajón del escritorio y sacó su testamento. Tachó el nombre de Isabel, pero no lo rompió. En su lugar, añadió una línea. Para Isabel, dejo el silencio que debí romper y la verdad que debí preguntar. Rocío entró en la sala justo cuando dejaba el bolígrafo. Ella no era del todo mala, dijo en voz baja. Lo sé. Estaba rota, no era malvada, solo llena de mentiras. Él asintió, mirando el fuego. ¿La odias?, preguntó Rocío. No creo que pueda permitírmelo. ¿Por qué no? Porque entonces tendría que odiarme a mí primero. Rocío se sentó junto a él. ¿Alguna vez dijo tu nombre?, preguntó. Él parpadeó. ¿Quién? Margarita, Julián pensó. Luego, lentamente, una vez, la primera vez que Isabel durmió aquí, tenía una pesadilla. Entré en la habitación y lloraba. Susurraba un nombre. Rocío ladeó la cabeza. Dijo, mamá. Julián se quedó mirando la carta, abierta sobre el escritorio como una herida. Rocío abrazaba su cuaderno de dibujo. Encontré una foto antigua, dijo acercándose. Parecía a ella, Isabel, pero más pequeña. Creo que ella también lo sabía. Julián se volvió afilado. ¿Sabía qué? Rocío dudó. Que era hija de Margarita. Que tú nunca preguntaste. Se levantó demasiado rápido. La silla chirrió. No te atrevas a decir eso como si entendieras, espetó. No sabes lo que di o lo que no di. No quería decir, no, interrumpió más fuerte. No tienes derecho a hurgar en lo que no es tuyo. Que te haya dejado quedarte no significa... Se detuvo. Tarde. Rocío parpadeó. Sus nudillos se apretaron alrededor del cuaderno. Claro, susurró. No significa que pertenezca. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Julián no la detuvo. La puerta se cerró como una sentencia, y el silencio que siguió fue el más ruidoso que Julián había escuchado en su vida. El viento nocturno arrastraba escarcha por las barandillas del porche. Las nubes se movían bajas sobre los árboles, cargadas con la amenaza de otro frente frío. Dentro de la casa, el fuego se había apagado de nuevo, dejando solo el lento tic-tac del reloj de péndulo llenando el silencio. Julián se encontraba en el umbral del salón con una manta doblada en una mano. Los zapatos de Rocío ya no estaban, tampoco su mochila. El sofá donde solía acurrucarse estaba vacío. Sus ojos se dirigieron hacia la puerta principal, entreabierta. La abrió del todo. Allí estaba ella, una figura pequeña encogida bajo los escalones del porche, envuelta en una manta de lana áspera, con el aliento subiendo en ráfagas de plata. En una mano apretaba una manzana roja, en la otra un trozo de papel sujetado con una piedra. Julián se acercó, recogió la nota. Gracias por el fuego. No quería estropear nada más. Le tembló la mano, no por el frío. Se agachó, levantó la manta y encontró sus ojos abiertos. Secos, amplios, vacíos. Lo siento, dijo. Ella no respondió. Él extendió la mano, apartando con cuidado la nieve de su gorro. Te dije que te fueras. Me equivoqué. Aún sin respuesta. Así que se inclinó y con un gruñido leve la levantó en brazos. No se resistió, solo se acurrucó contra él, más huesuda y ligera de lo que había imaginado.
como algo apenas anclado. Dentro, la depositó con cuidado en el sofá y la envolvió con el edredón más grueso que pudo encontrar. El fuego volvió a la vida mientras le echaba leña con manos temblorosas. Rocío no habló hasta que sus mejillas volvieron a enrojecer. ¿Quieres que me vaya?, preguntó con voz plana. Number No estaba en mi sano juicio en ese momento. Ella lo miró, cautelosa. ¿Dirías lo mismo si no tuviera frío? Él se sentó al borde de la chimenea, codos sobre las rodillas. He dicho cosas equivocadas demasiadas veces. Y peor aún, me he callado cuando otros necesitaban escuchar algo. Ella no insistió, solo escuchó. Él se recostó, mirando al techo. Me casé con una mujer que lo dio todo en silencio. La amé, pero nunca abrí el cajón donde guardaba su vida real. Y luego me casé con su hija, sin saberlo, sin preguntar. Y pasé años preguntándome por qué el amor se sentía como arenas movedizas. Rocío lo observaba. Tú, dijo por fin, tú eres la única a quien nunca intenté cambiar. Viniste aquí pequeña, honesta y con frío, y no te pedí que fueras más que eso. Ella subió la manta hasta la barbilla. Si fuera tu hija, ¿me echarías? Él se volvió hacia ella. El fuego pintaba un lado de su rostro con oro y sombra. No, dijo, te diría que te quedaras, porque querría hacerlo mejor. Ella tragó saliva. Él se acercó y colocó el dorso de su mano en su frente, caliente. Hay más vida en tu piel, murmuró, de la que jamás sentí durmiendo al lado de Isabel. Y más calma en tu voz de la que merezco para que confíen en mí. Ella se inclinó ligeramente hacia él. Si me quedo, susurró, ¿puedo volver a ser una niña? Julián parpadeó, sorprendido. Nadie me había pedido eso. Creo que se me olvidó cómo hacerlo. Él asintió despacio. Entonces podemos aprender juntos. Al día siguiente preparó 2 tazas de té. Una fuerte y amarga, otra pálida con demasiada leche. Tostó pan y untó mantequilla en ambas rebanadas, torpemente. Rocío se sentó a la mesa, con las piernas colgando, como si siempre hubiese sido suya. Después del desayuno, limpiaron el cobertizo. Ella encontró una caja azul desvaída, al fondo, escondida tras un trineo roto. Dentro había ropa de bebé, juguetes sin abrir y un par de diminutos guantes verdes. ¿Eran tuyos?, preguntó. Julián tardó en responder. Number eran para alguien que nunca llegó. Rocío asintió, como si tuviera todo el sentido del mundo. Esa tarde, una mujer llamada Clara pasó por la casa, la enfermera del barrio. Había tratado a la madre de Rocío y había escuchado rumores de que la niña había encontrado refugio. No habla mucho de los meses malos, dijo Clara tras entrar, pero nunca dejó de dibujar, siempre casitas con luces encendidas. Julián miró hacia la cocina, donde Rocío ahora dibujaba en silencio. Clara le puso una mano en el hombro. «Puedo ayudarte con los papeles de tutela, si es hacia dónde va esto. No tienes que decidir hoy». «Ya lo hice», respondió Julián. Esa noche, Rocío se quedó dormida en el sofá, con un brazo alrededor de un libro de cuentos de hadas antiguos que Julián había encontrado en el desván. Él le subió la manta y se sentó cerca, leyendo a la luz del fuego. Su respiración era tranquila, sus mejillas rosadas de nuevo. Cuando el reloj dio las 10, se movió. «¿Julián?», murmuró. «Sí. ¿Tengo que llamarte de otra forma?». Él sonrió con suavidad. «Llámame como necesites». Ella dudó. «¿Y si digo abuelo? ¿Sería raro?». Él cerró el libro. «No», dijo. «Sería la primera vez que alguien lo hace». Ella sonrió, no con amplitud, pero suficiente. La niebla matinal se asentaba espesa sobre los campos traseros. Desde la ventana, los árboles parecían siluetas medio recordadas de un sueño. A lo lejos, un perro ladró, breve, sin dirección, pronto tragado por el silencio. Julián mantenía el sobre plano sobre la mesa. La caligrafía era antigua, pero la dirección del remitente reciente. Gabriel Noguera, un viejo amigo de una vida más simple, o tal vez solo más confusa, lo había enviado ayer. Julián lo había llamado por impulso. No para perseguir a Isabel, solo para saber. Ahora el sobre permanecía sin abrir junto a su té.
Rocío seguía dormida arriba. Le había pedido una luz de noche. Él encontró una con forma de faro en el desván y le puso una bombilla que aún funcionaba. Se durmió en minutos. Rompió el sello lentamente como si abriera algo sagrado. Dentro, 2 páginas. La primera, un resumen de movimientos. Isla M. Cano, 37 años, se cree que es un alias. Vivió brevemente en Almería, trabajó de noche en un hostal a las afueras bajo una identidad falsa. No duró ni 2 semanas. La segunda página contenía una imagen en blanco y negro, de baja calidad. Isabel, más delgada, con ojeras marcadas por algo que el tiempo no había sanado, de pie ante el mostrador de una casa de empeños. En su mano, una caja de cuero rojo. El broche, abierto. No se parecía en nada a la mujer que una vez vestía seda en su comedor. Julián estudió la foto largo rato. Luego le dio la vuelta. Una nota manuscrita en la letra cuadrada de Gabriel. No la vendió. La dejó allí una noche, luego volvió y se la llevó. El dueño dijo que parecía alguien que creía haber hecho algo terrible y que quería hacer algo peor, pero no podía. Julián cerró el informe y apoyó la palma sobre él. Esa tarde, Rocío lo ayudó a barrer el cobertizo. El polvo flotaba en el aire como fantasmas demasiado aburridos para asustar a nadie. Encontró un tarro de clavos viejos y una canica agrietada. ¿Construías cosas aquí, Percún?, preguntó. Lo intentaba, dijo él. La mayoría de las veces solo empezaba y no terminaba. ¿Por qué? Se encogió de hombros. Tal vez esperaba la razón adecuada. Rocío giró la canica en su mano. ¿La echas de menos? Sabía a quién se refería. Echo de menos lo que creí que podía llegar a ser, dijo. ¿No a quién era? Julián no respondió de inmediato. Luego dijo, era hija de Margarita, pero no era Margarita. Y creo que nunca me perdonó por saberlo. Más tarde se sentaron en el porche. El cielo se había abierto, una suave acuarela azul de otoño. Julián sostenía de nuevo la foto. Rocío se apoyó en la barandilla. ¿La encontraste? De algún modo, ella se giró hacia él. ¿Y ahora qué harás? Le escribí una carta. ¿Puedo verla? Él dudó, luego se la pasó. Rocío la abrió con cuidado, como si fuera una confesión prestada. Isabel, ahora lo sé, sobre todo, y no necesito que me lo expliques. Fuiste moldeada por cosas que nunca me atreví a preguntar. Debería haberlo hecho. Eso es culpa mía. Si aún estás huyendo, ojalá encuentres un lugar donde parar. Y a alguien que te vea sin necesidad de darte una razón para quedarse. Nunca necesitaste ser mi hija, pero espero que encuentres a alguien que te permita ser completa. Julián Rocío dobló la carta con los ojos secos pero pensativos. La leerá, dijo. Eso espero, respondió él, pero no pienso esperarla. Esa noche, Clara volvió con un sobre de cartón. Formularios de tutela, no definitivos, solo el primer paso. Rocío esperaba en la mesa con la barbilla sobre los brazos cruzados. Julián leyó la primera página. Escribió su nombre completo, Rosalía María Aguilar. En el apartado de relación se detuvo. Clara se inclinó. No tienes que definirlo ahora, pero si me permites decirlo, ella ya lo hizo. Julián miró a Rocío. Ella esbozó una pequeña sonrisa, la que reservaba para las verdades que ya no le daban tanto miedo. Escribió, tutor legal, firmó y puso la fecha. Clara asintió. Necesitarás un notario para finalizarlo. Yo me encargo. Cuando se fue, Rocío guardó silencio un buen rato. Luego preguntó, ¿qué significa ahora? Significa, dijo Julián, que te quedas, para siempre. Esa noche, Rocío llevó un papel doblado junto al fuego. Dibujé algo. Él se colocó las gafas y lo abrió. Un dibujo a crayón de la casa. Luces cálidas. Humo saliendo de la chimenea, 2 figuras de palitos en el porche, una alta, otra pequeña, un perro también. Imaginario por ahora, señaló. ¿Ese soy yo? Sí. ¿Cómo me llamo? Ella se mordió el labio. Abuelo. Él asintió. ¿Y tú? Ella lo miró. Rocío. Él sonrió. ¿No Rosalía? Solo cuando estoy en problemas. Ambos rieron. Julián se quedó despierto más de lo habitual, de pie junto a la chimenea con la foto de Isabel en la mano, la de la casa de empeños. La colocó con cuidado en el fuego, vio los bordes encresparse, luego desvanecerse en naranja. Rocío asomó desde la esquina. ¿Quemaste algo? Sí. ¿Era algo malo? No,
dijo él. Solo algo terminado. Ella se acercó, se recostó contra su costado. ¿Crees que alguna vez quiso quedarse? Creo que no sabía cómo. Observaron juntos cómo se apagaba la última brasa. A la mañana siguiente, Julián encontró una tarjeta dentro de su taza de café. No tenías que buscarla, pero lo hiciste. No tenías que quedarte conmigo, pero lo hiciste. Esa es la diferencia entre un recuerdo y un hogar. No preguntó cómo sabía decir justo lo necesario. Hay cosas que simplemente se sienten. La luz de la mañana se deslizaba de lado a través de las ventanas del frente, pálida y sin prisa. Se extendía por el suelo de madera en rectángulos suaves, proyectando un calor tenue sobre la pared que Julián había dejado vacía durante demasiado tiempo. El polvo flotaba en los haces de luz como un aliento contenido. Julián estaba de pie en el centro del salón, sosteniendo el marco con ambas manos, la foto de Margarita, la que había retirado el día que Isabel se mudó. Durante un tiempo se dijo que era por el espacio, luego que era para seguir adelante, y eventualmente dejó de darse explicaciones. A su espalda, Rocío estaba sentada sobre la alfombra, hojeando una caja de lápices de colores. ¿La vas a volver a poner?, preguntó sin alzar la vista. Nunca debí quitarla, respondió él. Subió al pequeño taburete de madera y colgó el marco en su lugar original, a la altura de los ojos, en el centro de la pared, justo donde siempre había pertenecido. El cristal atrapó la luz de la mañana. Margarita se veía igual que el día en que se tomó la foto, manos entrelazadas, media sonrisa en los labios, ojos claros y llenos de una verdad paciente. Julián dio un paso atrás y cruzó las manos detrás de la espalda. Ella mantenía esta casa en pie, dijo. Incluso cuando yo no lo notaba, hacía espacio para mí, para todo lo que no sabía cómo cargar. Rocío levantó la vista. ¿Y tú? Yo le di silencio. El peor tipo, el que suena a paz hasta que te das cuenta de que es alguien negándose a preguntar. Ella se levantó y se puso a su lado. ¿Volverla a colgar significa que la recuerdas ahora? Nunca la olvidé, solo la enterré de otra forma. Esa tarde, Julián abrió el cajón de su escritorio y sacó una hoja de papel pergamino, sin membrete, sin plantilla, solo papel y una pluma que le parecía demasiado elegante para sus dedos torpes. Rocío se asomó por la puerta. ¿Escribes otra carta? Un testamento. ¿Para quién? Para ti. Ella parpadeó. Pero yo no soy... Sí lo eres, dijo él con suavidad. Porque yo lo digo. Eso es lo que forma una familia. Decirlo y creerlo. Empezó a escribir, lento y deliberado. El rasgueo de la pluma llenaba el silencio. A quien corresponda. Todo lo que tengo, todo lo que queda, es para Rosalía María Aguilar. Es la niña que se quedó cuando ya no me quedaba nada que ofrecer. Es la prueba de que el amor no nace de la sangre, sino de las manos que se mantienen firmes cuando el mundo se tambalea. Para Rocío, heredera de mi corazón, la sangre no es requisito, solo la voluntad de ver a alguien vivo otra vez. Cuando terminó, firmó al pie de la página, debajo de la fecha, y luego se recostó, exhalando como quien cierra un capítulo. Rocío se acercó. ¿Yo también puedo firmar algo? Julián sonrió. No para la ley, pero si quieres encontraremos espacio. Ella sacó un crayón del bolsillo y dibujó un pequeño sol en la esquina de la hoja. Más tarde, Clara volvió para formalizar la tutela. Llevaba un cardigan lleno de pelusas y una expresión llena de propósito. Julián le entregó el testamento escrito a mano. Dirás que no es oficial. Clara lo leyó una vez, luego otra. No lo es, pero es el tipo que la gente no olvida. Colocó los papeles de la tutela sobre la mesa con cuidado y miró hacia Rocío. ¿Alguna pregunta? Rocío se encogió de hombros. ¿Tendré que dejar de dibujar? No, sonrió Clara. Puede que tengas que dibujar un poco más rápido. La gente suele crecer cuando se siente segura. Después de que se fue, Rocío se colocó frente a la pared donde ahora colgaba la foto de Margarita. Entrecerró los ojos, observando el espacio debajo. Creo que le falta algo, dijo. ¿Qué? Sacó un pequeño boceto del bolsillo, un dibujo a lápiz de Margarita sentada en una silla, manos entrelazadas en el regazo,
una ventana detrás de ella dejando entrar la luz sobre su hombro. La dibujé desde tu foto, dijo Rocío, pero añadí la luz que entra desde esta habitación. Julián tomó el dibujo, parpadeó y se aclaró la garganta. Le habría gustado, dijo. Lo colocaron justo debajo de la foto, encima del testamento manuscrito. Esa noche, el fuego ardía abajo de nuevo. Se sentaron en el estudio, Julián en su viejo sillón, Rocío envuelta en su manta con su cuaderno de dibujo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo ella. Lo que quieras. Si un día crezco y me voy, ¿te vas a enfadar? Él se giró hacia ella. No sonreía, pero su voz era firme. Number, mientras recuerdes dónde cae la luz en esta casa. Ella lo miró largo rato. ¿Caerá siempre igual? No, dijo él, pero siempre sabrás dónde solía hacerlo. Ella asintió y dibujó algo pequeño en el margen de su cuaderno. Él no preguntó qué era. Antes de dormir, Julián volvió a ponerse de pie frente a la pared, la foto de Margarita. El dibujo de Rocío, el testamento, un tríptico, legado no como ley, sino como gesto. Su casa había cambiado de forma, no por reformas ni por muebles nuevos, sino por algo más simple, nombres pronunciados en voz alta y silencios que ya no se dejaban pudrir. A la mañana siguiente, Rocío dejó una nueva tarjeta sobre la mesa del desayuno. Las familias no se hacen con sangre, se hacen cuando alguien ve tu silencio y lo llama hogar. Con cariño, Rocío Julián sirvió su té primero. Nadie lo había hecho antes. La noche era lo bastante silenciosa como para oír el tic del reloj. No el de péndulo del pasillo. Ese había dejado de funcionar hacía tiempo, sino uno pequeño de cocina, al que Julián no le había prestado atención en años. Sus manecillas se movían con suavidad y constancia, como si marcaran algo distinto a las horas. Afuera, la escarcha cubría la barandilla del porche. Dentro, Rocío se había dormido en el sillón grande junto al fuego, acurrucada en sí misma como una coma al final de una frase. Julián la observaba desde la entrada de la cocina, una mano sosteniendo una taza desportillada, la otra removiendo leche caliente con cacao, con una cuchara que tintineaba suavemente contra la cerámica. No tenía prisa. Dejó que el aroma subiera, dulce y tibio, llenando los rincones de la casa como algo que llevaba mucho tiempo faltando. Llevó la taza hasta la pequeña mesa lateral y la dejó sin hacer ruido. Luego tomó la vieja manta de lana doblada sobre el respaldo del sofá, la de Margarita. Las esquinas estaban deshilachadas, pero su peso era perfecto. La extendió sobre los hombros de Rocío, metiendo los extremos con suavidad. Ella se movió un poco sin despertarse. Sus labios se entreabrieron. Un pequeño suspiro escapó y una palabra. «No me dejes afuera». Julián se quedó inmóvil. El fuego crujió en la chimenea. Se agachó junto a ella, apartó unos mechones de pelo de su mejilla y le susurró al oído. «Ya no estás ahí fuera, estás en casa». Se quedó así un largo momento, de rodillas junto a la niña que había entrado en su vida como un eco y se había convertido en algo mucho más real. Luego se incorporó, cruzó la habitación y abrió el cajón del mueble junto al vestíbulo, el que no había tocado desde el funeral. Dentro, sobre un lecho de terciopelo, estaba la imitación. El reloj de bolsillo marcaba el tiempo a la perfección. Siempre lo había hecho, pero no era el que se pasaba de generación en generación, el que tenía el peso de los mitos en sus bordes. Ese ya no estaba, perdido en el pasado, o quizá devuelto a él. Julián levantó la imitación, presionó el broche y lo abrió. Dentro, nada, sin grabado, sin historia. Lo cerró con un clic. En el salón, la foto de Margarita colgaba donde siempre debió estar, centrada, despejada, limpia. Debajo, el dibujo de Rocío, sus ojos suaves, la luz de la ventana cayendo sobre sus hombros. Y bajo eso, el testamento escrito a mano de Julián, las esquinas ya ligeramente curvadas, un sol de crayón sonriendo en la esquina inferior derecha. Julián colocó el reloj al pie del marco, una ofrenda silenciosa, una rendición. «Construí demasiado alrededor de lo que pensaba que me hacía digno», dijo en voz alta, «y casi nada sobre lo que realmente lo hacía». A la mañana siguiente, Rocío se despertó y encontró la casa en silencio,
salvo por el roce de una tostada contra el plato y el murmullo del agua hirviendo en la tetera. Una taza de cacao la esperaba de nuevo, aún caliente. Extendió la mano para tomarla, y entonces notó un papel doblado sobre la mesa frente a ella. Para Rocío, escrito con la letra de Julián. Dentro: algunas personas heredan por sangre, otras por tierras. Yo dejo esta casa, estas mañanas y todo lo tierno que nunca creí tener el valor de conservar. Gracias por quedarte. J. Esa tarde, Clara vino por última vez. Esta vez solo por té, solo... Se sentó junto al fuego mientras Rocío dibujaba en la mesa de la cocina. Hay una calma distinta en esta casa ahora, dijo Clara, sorbiendo despacio. Antes se sentía como si alguien contuviera la respiración. Julián asintió. Ahora, simplemente exhala. Clara sacó del bolso el certificado de tutela notariado. Ya es oficial, por completo. Julián tomó el documento, lo miró un momento, luego lo dobló por la mitad y lo guardó en el cajón del escritorio. Curioso, dijo. El papel parece lo menos importante. Clara sonrió. Siempre es así con lo que de verdad importa. Esa noche, Rocío se quedó dormida temprano, el cacao sin tocar, los brazos envueltos alrededor de un cuaderno con dibujos a medio terminar de ventanas, sillas y manos que sostenían otras manos. Julián se sentó solo en el estudio, sin libros abiertos, sin cartas por escribir, solo él y el silencio. Miró de nuevo la pared. Margarita, el dibujo, el testamento, el reloj, una línea de arriba abajo. Memoria, reconocimiento, renacer. Se levantó y se colocó frente a ella. Puso una mano suavemente sobre el cristal de la foto de Margarita, la otra sobre el borde del escritorio. Su voz fue baja. Antes pensaba que el legado se ganaba en los negocios, en nombres impresos en cosas, en lo que la gente te debía cuando ya no estabas. Exhaló. Pero tú me enseñaste que el legado es lo que sigue dando calor cuando todo lo demás se enfría. El fuego se había apagado de nuevo. Añadió un tronco más, removió las brasas, luego se sentó en la silla junto a Rocío. Ella se movió ligeramente en sueños. Él no dijo nada, solo extendió la mano y la apoyó sobre su manta, sintiendo el vaivén de su respiración. Segura, pequeña, constante. La habitación estaba en calma, la casa, al fin, llena. Miró hacia la ventana, donde la escarcha empezaba a formarse en los bordes del cristal. Delicada, blanca, dentro el calor permanecía, y en ese suspiro, ese suave aliento de cierre, Julián pensó: una vez enterré mi conciencia, y una niña, no mía por sangre ni por promesa, me ayudó a desenterrarla y a mantenerla viva.